buenas tardes. Con Fanny Vega le damos la bienvenida a Política, Producción y Trabajo, este espacio de información y reflexión en el que hoy vamos a recorrer brevemente lo que pasó esta última semana con todo este drama que afectó a miles de porteños, de bonaerenses y especialmente a miles de ciudadanos de La Plata. La palabra es la reflexión, que viene después de una situación de catástrofe, saber qué cosas, qué mecanismos funcionan o dejan de funcionar en una situación como la Argentina, que vive cotidianamente con situaciones que lo ponen en el límite, como ha ocurrido ahora, y también que ponen lo mejor de sí, en el caso de la solidaridad que se ha expresado por estas horas después de las tormentas que vivieron particularmente la capital federal y La Plata. La comunicación fue crucial, las redes sociales fueron importantísimas, porque en realidad eran casi la única forma de comunicarse de las víctimas con el resto del mundo, con el resto de la sociedad y con los funcionarios. Inclusive hubo un Twitter que recibió la presidenta de la Argentina, en el que se le sugería que declarara duelo nacional. Y afortunadamente tomó la idea, sin decir nada discretamente, pero tomó la idea y lo hizo 2 horas más tarde. Esto quiere decir que algunas cosas implican que hay una comunicación de doble vía a partir de las redes, pero también vale decir que lo que no funcionó es la capacidad de reacción para construir los comités de crisis que debían establecerse en niveles nacionales, provinciales y municipales. El comité de crisis no debe formarse 2 horas después de la tormenta o 10 casi, como sucedió en esta ocasión. El comité de crisis debe estar designado desde mucho antes para que ante la mínima alerta salga y se siente en una mesa a hacer una evaluación de situación. Quienes somos profesionales de la comunicación sabemos esto y hemos participado en muchas situaciones de crisis con grandes corporaciones y en algunas situaciones oficiales también. Entonces, esta experiencia indica que algo falló, cómo reaccionaron los gobiernos, nación, municipios, provincia. No tuvieron la mejor calificación, pero a la vez tenemos que, más allá de pasados y de que se está normalizando, han pasado varios días, se están normalizando las situaciones, todavía había algunos barrios, algunas cuadras, sobre todo en los barrios afectados de Capital Federal, que seguían sin luz después de una semana del evento, aquel meteorológico que generó tanto daño. Y esto es lo que está mostrando también las deficiencias en la capacidad de reacción de las empresas prestadoras de servicios, especialmente del sector eléctrico. Pero hoy, aquí en Política, Producción y Trabajo, vamos a tratar de, en principio, pensar con usted qué va a pasar con el valor de su propiedad en esos barrios donde el agua castigó sin miramientos a unos y otros. ¿Qué va a pasar con el valor de esas propiedades? ¿Qué va a pasar con el valor de las propiedades aledañas a las zonas donde se inundó alguno de los barrios de Buenos Aires o de La Plata, por ejemplo? Pero ¿qué pasó también con los comercios? Vamos a ver cuánto se perdió en los comercios y además, ¿cuál es la reacción de los bancos? ¿Cómo una institución financiera responde, en teoría, correctamente para atender las necesidades de la población en esta emergencia? Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y en Política, Producción y Trabajo ya le hemos presentado los temas, vamos a presentarles sí a quienes son los referentes de cada uno de estos sectores, que vamos a hablar de los temas que involucran a la gente después de estar afectados con la situación catastrófica de las tormentas de estos tiempos. Nos está representando a CAME, se encuentra el doctor Vicente Lourenço, en representación de CAME, secretario de prensa de CAME.
Y también tenemos a Francisco Gismondi, asesor de presidencia del Banco Ciudad, quien nos va a venir a explicar aquí cómo es que opera el banco en la atención de las necesidades de los afectados por las lluvias de la semana pasada. Y también Armando Pepe, que es un empresario inmobiliario, él es titular de Armando Pepe Sociedad Anónima. Vamos a permitirnos empezar por preguntarle a Vicente Lorenzo, ¿cuál fue el daño que sufrieron los comercios de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de La Plata? Sí, nosotros rápidamente hicimos un relevamiento a través de nuestra entidad base, que es FECOBA, la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, y las cámaras empresarias de La Plata. El relevamiento arrojó un total de afectados de 3.910, 720 en Capital Federal y el resto en La Plata, con un daño promedio de 33.000 pesos de daño concreto hoy y de caída de actividad por aproximadamente entre 6 y 7 días hábiles. Esto genera una proyección de daño de 530 millones de pesos. Son todos comercios minoristas, así de bajo volumen de facturación. No de bajo volumen, hay algunos afectados que no, porque son sucursales de tiendas, de grandes tiendas o de grandes retail, que tienen una facturación bastante importante. Y además hay comercios dañados que, por ejemplo, son lavaderos de ropa o heladerías, donde el daño es mucho mayor lo que se produjo además de la caída de actividad, pero en maquinarias y equipos se perdió muchísima plata. Armando Pepe es un especialista del mercado inmobiliario, uno de los hombres históricos del mercado, un gran conocedor de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué debería pasar con los precios de las propiedades que fueron afectadas por la inundación, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata? Seguramente se van a ver afectados, pero una de las cosas que me preocupó cuando empecé a ver las zonas que se inundaron en Saavedra, que fue la parte más golpeada de la ciudad, Saavedra Núñez, es que ya los mismos vecinos habían escrito en las calles zona inundable. Ya lo habían escrito antes. Yo decía, los vecinos lo hicieron para darle un mensaje político al gobierno de la ciudad, pero indirectamente ellos mismos están devaluando sus propiedades antes de la inundación. Es lo mismo que poner en la puerta de tu casa que querés vender un cartel que diga tiene humedades y agujeros en los techos. Te va a costar más venderlo, lo vas a vender más barato, ¿no? De cualquier manera, creo que va a haber una recuperación muy lenta y no en el mediano plazo de los valores en esa zona, porque ir a comprar una casa que tuvo 2 metros de agua es una zona riesgosa. No porque se vayan a repetir estos fenómenos, pero se vienen repitiendo con asiduidad, ¿no? Es decir, que lo único que permitiría recuperar definitivamente el verdadero valor de mercado de esas propiedades, de esas viviendas, sería que se realicen todas las obras hidrológicas necesarias para evitar la acumulación de agua en cualquier circunstancia. Sí, por supuesto, Ricardo, pero yo el otro día cuando me llamaste para convocarme para este programa te decía, mira, lo fundamental que yo veo como inmobiliario y como ciudadano de la ciudad es que en un terreno donde había una casa que vivía una familia compuesta, pongámosle un número exagerado, 10, 12 personas vivían ahí, se vendió esa casa, se construyó un edificio en propiedad horizontal, son 60 departamentos, por 4 personas por departamento de promedio, son 240 familias y la red local no se modificó, absolutamente para nada. Se ha modificado, sí, las redes de electricidad, las redes de gas, ha habido en eso inversión de las empresas, pero en las redes locales no, se sacó una casa y se metieron 240 personas contra 10. Entonces, eso hace que en la ciudad de Buenos Aires, ayer hacíamos un ejercicio con algunos colegas, vemos que hay a veces algunas llamadas de organismos internacionales que dicen apaguemos todos la luz a las 8 de la noche. ¿Qué pasaría en la ciudad de Buenos Aires si a las 8 de la noche todos apretamos el botón del baño? Explota Buenos Aires. Entonces, realmente son obras de infraestructura muy costosas, que llevan mucho tiempo. Estamos centrados únicamente en el Maldonado, en el Vera y el Saldiña. No, ¿cómo se llama? Saldía. Enfrascados solamente en eso, pero toda la red cloacal de la ciudad de Buenos Aires es obsoleta, es de los años 30, no ha tenido ningún trabajo. Es como cuando uno construye una casa, lo que va bajo el piso no lo vemos.
y cuesta muchísimo más plata que lo que va arriba, ¿no? Lo vamos a incorporar a la charla a Francisco Gismondi, licenciado economista, él además asesor de presidencia del Banco Ciudad. Y con toda esta trayectoria suya, ¿cuál es la visión que tiene en medio de este panorama? Sí, bueno, claramente desde un punto de vista de un banco que es de la ciudad y que, bueno, cuando se da este fenómeno tenemos que poner el hombro también. Rápidamente nos llamaron del gobierno de la ciudad para reactivar unos créditos que siempre tenemos disponibles para cualquier evento de catástrofe. Y en este caso los ampliamos y les agregamos algunas cosas. Principalmente agregamos los que son los créditos, decimos inmediatos, no son tan inmediatos porque primero hay que pasar por el CGP, pero una vez que está empezado el trámite para gestionar el subsidio de la ciudad, a partir de ese momento ya pueden sacar un crédito de 5.000 pesos cualquiera de los afectados y es en 50 cuotas sin interés, o sea que es un crédito que no tiene ningún tipo de gasto, que simplemente se llevan los 5.000 pesos y empiezan a devolver de a 100 pesos por mes. Esos créditos son nuevos y después tenemos los que tradicionalmente salen en este momento con algún monto modificado, que son a 36 meses con 13% de interés y son 40.000 para las familias, 60.000 para los comercios y 120.000 para los consorcios. Estos créditos están disponibles, pero recién después de que sea otorgado el subsidio, con lo cual esos sí llevan un poquito más de tiempo. Doctor Lorenzo, ¿y a un comerciante le sirve un crédito de esta naturaleza, teniendo en cuenta que a lo mejor ya viene tomando otros créditos por circunstancias parecidas? Sí, frente a esta catástrofe todo sirve, ¿no? Y la verdad que el comerciante tiene que reponer rápidamente no solamente su stock, sino su forma de atender al público, porque han quedado vidrieras rotas, porque han quedado muchísima humedad en los pisos, porque hay pisos como el piso flotante o la alfombra que tiene que ser reparado a nuevo. Así que todo este tipo, tanto el subsidio como las líneas de crédito que acá está otorgando el Banco Ciudad son muy bienvenidos y desde CAME estamos ofreciéndonos para hacer nexo, es más, ya convinimos con la presidencia del directorio y además con el ministro de Desarrollo Económico Cabrera, que vamos a trabajar en conjunto para agilizar este trámite que él refería, que es la autorización, la certificación que da el CGP a efectos de poder agilizar y que rápidamente llegue el dinero a manos de comerciantes. Es decir, que en su caso, más allá de la confusión, la sorpresa inicial por el impacto de la tormenta, ¿usted cree que en este momento se están encaminando los diálogos institucionales en forma adecuada como para que todos los sectores que deben intervenir tengan su participación y cumplan un rol positivo? Yo creo que sí, yo creo que es la primera vez que creo por la magnitud de la catástrofe que se toma conciencia de que hay comerciantes y ciudadanos, ¿no? Pero yo represento a los comerciantes que están sufriendo mucho. Los del barrio de Belgrano, esta debe ser la cuarta o quinta inundación que les destruye el comercio. Hasta ahora este sistema de subsidios no había funcionado porque no llegaban al destino como corresponde, en tiempo y forma. Ahora creo que sí que se tomó conciencia de reformar. El ingeniero Macri mandó el decreto de necesidad urgente para modificar y agilizar aún más y aumentar el monto, cosa que todos aplaudimos que sea así. Ayer se reunió un alto funcionario del Gabinete Nacional con la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con un operador también del gabinete gubernamental de Daniel Scioli. Esto era necesario, ese tipo de reuniones, y es necesario que se continúen en diálogos que sean de coordinación. Totalmente. Yo creo que frente a la catástrofe todos los entes gubernamentales tienen que ponerse de acuerdo, independientemente del color político que sea. Después discuten otras cosas, pero creo que frente a la catástrofe todos tenemos que estar juntos. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a ver cuáles son las cosas sobre las que tenemos que poner un foco analítico duro, tal vez, para que haya cosas que puedan solucionar o prevenir situaciones como estas en el futuro. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas.
Y seguimos en Política, Producción y Trabajo con Armando Pepe, un empresario inmobiliario de los más veteranos en el conocimiento del mercado inmobiliario de Capital Federal y de una buena parte del Gran Buenos Aires. Es uno de los fundadores de la Cámara Inmobiliaria Argentina allá por el año 81. 80. Así es que está acreditada la experiencia. Tenemos también a Francisco Gismondi, que es asesor de presidencia del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y a el doctor Vicente Lourenço, secretario de prensa de CAME, la coordinadora de Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Les vamos a proponer esto, que analicemos desde distintos puntos de vista, aunque no tengamos la misma especialidad, pero ¿qué es lo que se debe hacer para prevenir estas situaciones? Yo creo que, por ejemplo, en primer lugar, el Código de Planeamiento Urbano que tenemos hoy vigente en la ciudad no es apto para prevenir una situación de este tipo así extremo. ¿Ustedes consideran lo mismo? Sí, tal vez el Código de Planeamiento Urbano es algo que se trabaja con muchos años de anticipación. No es algo que se pueda ver en el momento inmediato después de una catástrofe, y posiblemente ninguna ciudad del mundo está preparada para la lluvia que vino en esta ocasión. De todas maneras, sí, por supuesto que hay mucho para hacerse, creo que mucho se está haciendo, pero bueno, estas cosas llevan años y yo diría décadas. Pero hay responsabilidades de los gobiernos de saber cómo planificar una ciudad y cómo se debe construir dentro de esa ciudad. Sí. ¿Esto está pasando en la ciudad de Buenos Aires? No, posiblemente no está pasando en la ciudad de Buenos Aires ni en ninguna ciudad de Argentina. Hace un tiempo estuve en China y ellos preparan las ciudades. Obviamente es un gobierno que planifica de otra manera y tiene muchas otras diferencias, pero planifican las ciudades para dónde van a crecer, por ejemplo, claro. Y tienen grandes maquetas que son todo un piso para ir previendo todos los desagües, todo absolutamente antes de construir. Eso lamentablemente en Argentina no lo vemos en ningún lugar, en ninguna ciudad, en ninguna provincia. Al contrario, la expansión del mercado inmobiliario tiene una historia bastante larga en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires en particular. Armando, con vos, recordábamos los otros días que en 1883 se lotearon los primeros lotes de Villa Crespo, que era una zona inundable. Es decir, en teoría no debía haberse construido viviendas en ese lugar. Pareciera que la ciudad de Buenos Aires empezó de ese modo, ganando terrenos anegables. Ricardo, yo tuve oportunidad de ver un estudio que se hizo en la época del gobierno de Cacciatore para ver si era conveniente hacer las autopistas o no. Y el estudio que lo hizo una consultora norteamericana empezaba diciendo: la ciudad de Buenos Aires es perfecta por sus avenidas, por sus bocacalles, por sus diagonales, para la circulación de vehículos a tracción a sangre. Eso me quedó siempre, lo leí en la primera hoja. Después decía que sí, que había que hacer la autopista y demás. O sea, la ciudad no ha sido planificada. En la Argentina tenemos una sola ciudad que fue planificada, dónde se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y así fue creciendo, que es Pinamar. Pinamar, cuando los dueños de esas tierras programaron la ciudad, la programaron. Entonces tenés lotes verdes, lotes rojos, lotes naranjas, lotes amarillos, no podés construir un edificio donde es solamente para unifamiliar, pero después el resto no. Bueno, La Plata de todas maneras había tenido una planificación acorde, lo que pasa que seguramente no se en materia urbanística. Yo creo que el Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires está bien, pero el Código de Planeamiento regula desde el cota cero para arriba, no regula por abajo, que son los servicios que tiene que hacer la ciudad. Y cuando vos decías, Ricardo, el comité de crisis tiene que estar armado antes. Sí, no tuvimos respuesta. Lo primero que vimos los ciudadanos fue echándose la culpa unos a otros, los políticos, pero sin hacer nada. O sea, el gobierno de la ciudad echándole la culpa al Nacional, el Super Bernie corriendo a decir esto, la culpa es de Macri porque no hizo los caños. Y mientras tanto la gente se estaba ahogando, se estaba muriendo, y no había una reacción por parte de ninguno de los organismos. Se quedaron todos paralizados y tratando de ponerse el escudo para que las balas no les peguen a ellos. Entonces, fue realmente muy complejo, y fíjate la solidaridad que hemos visto este sábado pasado con las colectas que hubo a nivel nacional. Y realmente a mí me emocionó mucho ver gente muy humilde que venía con una botellita de agua gaseosa o de agua mineral
a entregar en la catedral o en alguno de los centros de recolección. Pero todavía no se vio el respaldo de los gobiernos provinciales, nacional o ciudad. Vos decías recién, destacándolo, se reunieron la vicejefa de gobierno, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Se tienen que reunir siempre, Ricardo. Cuando se han reunido Scioli y Macri, es la basura, ¿dónde la tiro? ¿La tiro a la provincia? No, te la devuelvo a vos. Pero se tienen que reunir todos para hacer planes estratégicos que nos sirvan a los ciudadanos. Esperemos que Francisco los ilumine y puedan unirse y que nos unan. Vale rescatar lo que decías, Armando, de la participación de la gente. Se ha visto y se generó una polémica, inclusive porque había muchos jóvenes identificados con identidades políticas, con la Cámpora, concretamente. Pero también ha habido en la Comuna 13, ahí en Núñez, también los jóvenes de la Unión Cívica Radical también han hecho actos con escenarios, con imágenes partidarias. Y yo creo que no está mal que sea así, porque la verdad es que tendríamos que ver como algo muy normal que los chicos se involucren en la política. Totalmente. Y que se involucren sin temores al macartismo, al cuestionamiento, porque se estaría cuestionando la libertad de estos chicos. No importa si estos chicos que van con remeras identificatorias son del PRO, del Partido Socialista, del Frente para la Victoria, del radicalismo o de cualquier otra fuerza política. Lo importante es que la política actúa como un catalizador del espíritu solidario de los jóvenes. Y creo que ese es un valor que deberíamos exponer en esta sociedad donde en realidad se está discutiendo, se está cuestionando el uso de la camiseta y no se está valorando que hay jóvenes que no durmieron durante 2 o 3 noches ayudando a sus semejantes. Sí, perdón, si tengo un segundito. En La Plata, por ejemplo, pasó algo que llama la atención. Una amiga mía que estuvo inundada, tuvo 1 metro de agua, quiso ir a ayudar en un barrio marginal y cuando fue le dijeron, mira, esta ayuda, si no te pones la camiseta, no puedes darla en este lugar. Eso me parece que sí está mal. Todo lo demás coincido con eso. Bueno, lo importante es que como ciudadanos nosotros reaccionemos ante estas cuestiones y que nos empecemos a organizar de otra manera. Esas son las cosas a corregir, pero a la vez sabía, si no se podía ir con una agrupación política, se podía ir con una parroquia, con los Boy Scouts, que estuvieron ahí como verdaderos soldaditos civiles, jugándose por lo que creen que es el espíritu solidario que debemos mostrar en la sociedad. Pero vamos a otra reflexión. ¿No debería tenerse en cuenta a partir de ahora, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, que hay que reordenar o revisar el Código de Planeamiento Urbano en ambos casos, pero a la vez hay que complementar eso con estudios hidrológicos y estudios de pluviometría para hacer una planificación más seria y pensar... Sí, totalmente, pero fíjate que cuando se habla del shopping, el DOT, yo escuché a la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir, el shopping ese lo autorizó la gestión anterior. Pero señora, el shopping está en la ciudad, no lo autorizó la gestión anterior y se lo llevó al hombro a Tucumán o a La Rioja. El shopping está ahí. Revisen ustedes a ver si realmente es lo que dice la gente, que el shopping tira toda el agua a la calle e inunda el barrio Mitre, o qué está ocurriendo. Entonces es importante incluso que los gobiernos, ya sea el de la ciudad, el provincial, el nacional, escuchen a las entidades intermedias, a la Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Central de Arquitectos, Centro Argentino de Ingenieros, Cámara Inmobiliaria Argentina, que nos escuchen, que nos convoquen en una mesa y digan, señores, ¿cómo hacemos esto? Y acá también. Totalmente. Nosotros estamos alertando ya de los años 90 que la política de instalación de shopping en las ciudades perjudica muchísimo. Perjudica no solamente urbanísticamente, porque es un cacho de mole de cemento en mitad de una ciudad que pierde su esencia y pierde su identidad, sino que además trae una serie de perjuicios ambientales, auditivos, y seguimos autorizando, y es el gobierno de la ciudad y la oposición los que se pusieron de acuerdo a fin de año para autorizar, por ejemplo, un nuevo shopping en Palermo. Palermo, zona inundable. Entonces, por un lado decimos un montón de cosas lindas, por otro lado en la ejecución decimos lo contrario. Pero además en el caso de los shoppings y de los supermercados en particular, se los autoriza a operar con mini mercados que van sustituyendo el comercio del barrio, que van sustituyendo mano de obra familiar en emprendimientos pequeños.
y van destruyendo una forma de la economía propia de nuestra sociedad que ha subsistido por años, por décadas. Sí, pero mucho peor es la colocación de un shopping en mitad de un barrio como el de Palermo, que tiene su identidad, que han formado a esfuerzo propio un montón de pequeños emprendimientos que hacen de Palermo Soho, Palermo Hollywood, es decir, toda la zona de Palermo hoy está siendo una fuente de microemprendedores y le van a colocar un shopping porque se autorizó a una empresa muy conocida y muy importante la instalación en un lugar que no debería instalarse. Francisco Gismondi, ¿está preparado el banco para atender toda la demanda que tiene en este momento? Sobre todo porque los legisladores de la ciudad están aumentando el subsidio aquel de 4.000 pesos a 20.000 pesos. Sí, el banco está preparado, los 3.000 empleados del banco están... O sea, tienen los recursos. El banco tiene los recursos y los empleados están abocados a recibir a todos aquellos que vayan lo más rápido posible. Como recién explicaban, esto está coordinado con CAME, está coordinado con el gobierno de la ciudad y estamos ya recibiendo a los primeros para el primer crédito y esto está funcionando sin ningún problema. Armando, en el minuto que tenemos, ¿en qué proporción pueden haber perdido valor las viviendas que fueron afectadas por las lluvias? Depende de la ubicación y la afectación que ha tenido por la inundación, porque hay viviendas en PH, que a lo mejor son 4 unidades de vivienda en el mismo terreno, las de arriba no fueron afectadas, fueron las de abajo. Hay que analizarlo, pero seguramente vamos a estar en una devaluación de esos precios de un 20, un 30% con casi total seguridad. Pero quería agregar algo más. Cuando hiciste referencia a la Cámara Inmobiliaria Argentina, los que están en esta mesa no conocen nuestra historia. En 1980 el señor Ricardo Sarmiento era periodista del diario Ámbito Financiero, convoca una mesa redonda del diario a 4 empresas inmobiliarias, entre las cuales me encontraba, nos hacía una pregunta del sector y todos contestábamos lo mismo. Entonces Ricardo dijo, ¿por qué no hacen una cámara que hable por ustedes? Y así nació la Cámara Inmobiliaria Argentina, impulsada por Ricardo Sarmiento. Quería destacarlo. En prócer, para hacerle honor a su apellido. ¿No? Pero es lo bueno, que las voces tengan institucionalidad, tengan canales, cada sector tenga su canal de comunicación frente a la sociedad, frente a las instituciones y sobre todo frente a los mercados, o sea, que tengan cierta homogeneidad en el abordaje, ¿no? Creo que las cámaras pueden tener pautas éticas para los mercados, que los mercados no se dan por sí mismos. No, por supuesto, y lo tenemos, y CAME, lo hablábamos antes con el doctor, lo conozco a Osvaldo Cornides desde cuando creó esa institución, que también habrá sido en los años 77, 78, en aquella época debe haber sido, ¿no? No, más antes. Sí, ¿o antes? Antes. Y también Cornides ha sido un luchador de toda la vida, unificando las cámaras en todo el país, y sumando después a las medianas empresas también, y también las cámaras y las instituciones seguimos creciendo y peleando y defendiendo en definitiva, porque la gente a veces no entiende que nosotros estamos defendiendo al consumidor, estamos defendiendo a aquel que quiere comprar. Muchísimas gracias, Armando Pepo, por estar aquí aportando tu visión después de este estremecimiento que vivió la sociedad argentina y, a través de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de La Plata. Muchas gracias, Francisco Gismondi, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por explicar qué es lo que pueden hacer los afectados por las inundaciones. Y muchas gracias, Vicente Lorenzo, por darnos la foto de lo que pasó con los comercios que están de algún modo monitoreados por ustedes a través de la CAME. Y nosotros nos reencontramos el martes próximo aquí en Canal Metro para hablar, como siempre, un tema que a usted le interesa mucho: la política, la producción y el trabajo.